y empieza con normalidad. Listo. Entonces podemos Bien, empezar, ingeniera, con la sesión de hoy. Puede compartir la pantalla. Bien, buenas noches, Erwin. Buenas noches, chicos. Hoy es el inicio de nuestra última clase. Lo que vamos a tratar el día de hoy es básicamente el tema del análisis de proceso. Tenemos segmentada nuestra clase en dos partes. La primera es, vamos a leer un caso aplicado al modelamiento. Y segundo, vamos a pasar a realizar la diagramación como tal, el modelado del proceso para el ASIS, para la situación actual del caso que va del enunciado, y luego como segunda parte, ya final, es elaborar básicamente, ¿no?, el to be, que viene a ser la mejora de procesos implementado. Les voy a compartir mi pantalla. Esta es la clase del día de hoy. Efectivamente tiene que ver con el análisis de procesos con Visagi, Modeler, en este caso, y damos inicio a la lectura del enunciado. Nuestro enunciado es el siguiente. Se trata del proceso de venta de una ferretería, ¿sí? Es un caso práctico en el cual vamos a ver a nivel de notación BPMN cada uno de los elementos que podemos diagramar. En un primer momento vamos a diagramar tal cual se nos muestra en el caso práctico, y luego de que hemos analizado esta situación actual, es por eso que se denomina ASIS, vamos a pasar al to be. Damos inicio, ¿no? Tiene que ver con esta ferretería, Don Fierro, que tiene definido el siguiente proceso de ventas. Primero, nos menciona, cuando un cliente se acerca al almacén a realizarle una compra, el vendedor cotiza los artículos que el cliente está interesado en comprar. Si el cliente acepta la cotización, el vendedor registra los artículos que va a comprar, y si el cliente es nuevo, el vendedor debe registrar los datos del cliente. Esas son como unas reglas del negocio. Identificamos nuestras primeras reglas de negocio. ¿Qué son reglas de negocio? Reglas de negocio son todos los criterios específicos que se van a establecer en el negocio para poder llevar a cabo el inicio y el fin del proceso determinado, ¿no? De manera expresa. Entonces, nuestra primera regla, por así mencionarlo, es, en este caso, ¿no?, que el cliente, ¿no?, acepte la cotización, eh, que tenga la necesidad de poder requerir un determinado artículo de la ferretería, luego el registro de datos del cliente por parte del vendedor. Luego, en el segundo párrafo, observamos, nos sigue detallando el escenario de cómo se va a desempeñar este caso de práctico para el proceso de ventas de la ferretería Don Fierro. Es que posteriormente envía la lista de productos al jefe de bodega para que verifique si hay suficientes existencias en el inventario para atender el pedido inmediatamente. En caso de encontrarse disponibles todos los elementos, se procede a facturar el pedido. En caso de faltar algún artículo, el jefe de bodega debe informarle al cliente que van a pedir el proveedor y posteriormente se le envían a domicilio. Esa es otra regla de negocio. Si el cliente está de acuerdo, el jefe de bodega procede a facturar el pedido. De lo contrario, no podría realizar esta actividad. Entonces, aquí observamos una serie de actores de proceso. Primero, observamos el cliente como tal. Luego, el vendedor, que es la persona que va a registrar los datos del cliente, ¿sí? En el segundo párrafo ya se amplía un poco más y observamos un tercer actor, que es el jefe de bodega, quien va a realizar el control y seguimiento de las existencias del inventario de los productos que se le van a entregar o se le va a preparar a nivel de pedido al cliente, si éste acepta continuar con el proceso de compra. También observamos otros criterios que realiza este tercer actor, que es el jefe de bodega, ¿no?
Vamos a leer el tercer párrafo y en el tercer párrafo observamos. En caja, el responsable debe preguntarle al cliente acerca de la forma de trabajo. Existen tres formas aceptadas para realizar. Efectivo, con tarjeta de débito o crédito o con cheque. Una vez el pago realizado, se genera la orden de despacho. En la orden se indica al área de logística si el cliente requiere transporte de la mercancía a su domicilio o si va a ser llevada inmediatamente por el mismo cliente. Tenemos aquí otros dos escenarios. Primero es que el cliente pueda tener el producto en su domicilio, se le lleva, ¿no? La mercancía o el artículo. Y el segundo escenario es que el mismo cliente lo pueda recibir físicamente, hasta donde entendemos en este tercer párrafo. ¿Qué más observamos? Que existen tres formas, ¿no?, distintas de poder realizar el pago, de que el cliente puede realizar el pago, ya sea por tarjeta de crédito, de débito, por cheque o en efectivo. No nos aclara para este enunciado más detalles sobre esos tres tipos de forma de pago. Cualquiera de ellos es exclusiva, no es inclusiva. Nos dice que puede ser o uno o lo otro, o efectivo, o tarjeta de crédito, de débito o con cheque. No nos da más pautas. Si el pago es realizado, se genera una orden de despacho. Es un artefacto que se da finalmente, ¿no? ¿A qué nos referíamos con artefactos? En Visay nos referimos con artefactos a estos documentos, ¿no? Que pertenece a la categoría de objeto de datos, que son los que proveen de información o son los que se generan luego de realizarse el determinado procedimiento. Bien. Luego dice, en caso de que el cliente requiera transporte, se programa el envío y una vez que llega se verifica la fecha de remisión, finalizando así el proceso. Si el cliente no requiere transporte, otra regla de negocio tenemos aquí, se le entrega la mercancía directamente y termina el proceso. Ese sería todo el escenario, ¿no?, para nuestro caso práctico de ferretería. ¿De qué proceso? Del proceso de venta. Pues bien, entonces nosotros, bajo un escenario determinado, ¿no?, que no es el único canal de entrada, claro está, para poder diagramar o modelar un proceso, también puede ser el relevamiento del mismo usuario, ¿no?, para algún proceso operativo o para algún proceso estratégico o para un proceso de operación como tal o de soporte, ¿sí? Que cualquier proceso que tenga que ver en la organización a la que estamos analizando. Si bien es cierto, este enunciado nos menciona, siempre va a estar situado en algún tiempo. En este caso es el presente. Usualmente el presente se define como el ASIS, la situación actual. Si nosotros queremos generar valor agregado, que es el motivo indispensable para el proceso, para el análisis de proceso, nos lleva a analizar, valga la redundancia, ¿no?, en ese sentido, y poder identificar los cuellos de botella. Entonces, de primer punto, lo que nosotros vamos a hacer es diagramar el ASIS, la situación actual, tal como nos menciona el escenario hoy por hoy. Luego de ello vamos a identificar, para esto nos vamos a servir del análisis necesario para poder identificar las oportunidades de mejora a lo largo del flujo de proceso, del procedimiento como tal. Una vez que hemos identificado en un segundo momento las oportunidades de mejora, como tercer paso vamos a elaborar una oportunidad de mejora o el to be. Vamos a diseñar el to be, ¿no? En pocas palabras, la diferencia de la situación actual es que tomamos la foto tal cual, modelamos, versus lo que vamos a proponer como una alternativa de solución a mediano, corto o largo plazo, como una mejora continua.
Este último caso que les menciono de mejora continua se entiende como to be, ¿sí? Entonces, dicho sea esto, vamos a proceder a diagramar. Asumiendo de que ya nosotros nos encontramos entendidos en todo el flujo de secuencia de actividades, tendríamos este caso práctico diagramado de esta forma en Visage. Tenemos primero el proceso de venta de ferretería, identificamos nuestros roles o actores principales, ¿no?, que se llevan a cabo en toda la temática del procedimiento. Por el caso práctico, habíamos mencionado el cliente, habíamos mencionado el vendedor, habíamos mencionado también el jefe de bodega, luego caja, el responsable de caja, quien le pregunta cuál es la forma de pago con la que va a efectuar la cancelación del artículo de la ferretería al cliente, ¿no? Y también observamos al área de logística, ¿no? Indirectamente. Bien, entonces esos actores son los que deberíamos de mapear en esta parte, básicamente por el diagrama de flujo. Como observamos y les había explicado anteriormente, los carriles, que son los lane, elementos en el software de Visage, son permitirnos identificar cada una de las actividades ejecutadas por cada actor del proceso. Las que mencionamos en el enunciado, estamos colocándolas a continuación, que en este caso es el cliente, el responsable de caja, el encargado de logística, el vendedor y el jefe de bodega. Se preguntarán quizás si existe un orden estricto para poder colocar estos carriles o lanes, ¿no?, con un arrastre simple para poder identificar y comenzar a diagramar nuestro flujograma. Pues no, no hay un orden. Usualmente se coloca en base a la secuencia de actividades de nuestro enunciado, ¿sí?, conforme se va narrando la historia. Algunos hablan de historia de cliente, historia de usuario, y otros hablan, para metodologías ágiles, las historias de usuario como tal. Eso es por un criterio. El segundo criterio puede ser la fácil visualización de las tareas a lo largo de nuestro procedimiento o flujo a diagramar. No es muy didáctico extender, ¿no?, las actividades o que estén aisladas de las actividades más secuenciales que se van mencionando en nuestro enunciado. Puede ser un segundo criterio. Pero como estamos observando, la forma ideal es que podamos establecer en este flujo, que viene a ser nuestra situación actual, como les había mencionado, cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Ahora, es importante mencionar, las tareas pueden ser enumeradas, ¿correcto? Puedo colocar tarea 1, tarea 2, o sea, puedo colocar delante del texto el número 1. ¿Cómo no? No existe una regla estricta. Tampoco hay una especificación en la notación BPMN, ¿no?, que te obligue a enumerar. No es el caso. Por fines didácticos, por fines prácticos, por fines de orden, se puede colocar la numeración, pero no es un orden estricto el que te permite establecer ese criterio. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente ustedes observarán de que a través de este evento de inicio que es de color verde para Visage, para este software, porque ya habíamos mencionado de que este no es el único software, sino existen otros software que cada uno maneja características de colores distintos. Lo que sí cada uno de los software tratan de establecer es el principio general de la notación BPMN. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el ejemplo práctico, entonces, habíamos mencionado de que al inicio puedo colocar texto para mejor entendimiento. ¿Cómo no? En este caso, para fines de entendimiento de ustedes, al ser el primer flujograma extenso que vamos a elaborar, extenso no con intención de complicarles, chicos, sino con intención de poder de manera dinámica
ir interiorizando el uso de cada uno de los elementos de la paleta que tenemos aquí, porque sí es como se llama esta barra a la izquierda, paleta, para poder diagramar. Entonces, para fines prácticos, nuestro evento de inicio colocamos para entendimiento, estoy colocando, por ejemplo, la necesidad de compra de productos de la ferretería, ¿sí? Surge la necesidad por el cliente, entonces es así como lo coloco. Eh, eh, ¿Es obligatorio que coloque ese texto? No, no es obligatorio. En algunos textos y en algunos ejemplos, en la gran red de redes, en Internet, en Google, en el mismo entorno de la página de Visagi, ¿no? Recordemos Visagi, que es una plataforma, no solamente es un software, sino es toda una plataforma, también tiene una guía, ¿no? Les había dado los links en la semana anterior, en las semanas anteriores, para que se puedan ayudar con el tema del modelado, y cómo es que vienen diagramándose de una u otra manera. Por ejemplo, guía de usuario, ¿no? Y en realidad lo que nosotros queremos que sí se mantenga como una idea principal, chicos, es de que el flujograma sea de fácil entendimiento, porque usualmente el flujo o el flujograma o el modelado del proceso como tal, no solamente lo van a ver los entendidos del tema, sino también debe ser tan práctico, sencillo, de fácil entendimiento a cualquier que pueda leer, sin conocimientos técnicos inclusive. Pero al manejar el tema del sentido de las flechas, fácilmente puede identificar cuáles son las tareas y el orden que se establece entre ellas. No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta, sino para continuar con la explicación. Bien, si no hay ninguna consulta hasta el momento, continúe, entiendo de que se está entendiendo. Entonces, sigamos con el ejemplo. Mi primera tarea sería consultar el precio de los productos, ¿no? El cliente consulta como bien lo menciona el enunciado. Vamos a colocar ambas pantallas para que puedan verlo. Ya, entonces, consulta el precio de los productos del cliente, luego el vendedor cotiza los productos, ¿no? Solicitados por el cliente, luego el cliente realiza, ve, toma una decisión ahí si continúa, si acepta la cotización del artículo que ha solicitado como información, el precio, ¿no? O no. En el caso de que no acepte, se descarta la compra como tal. No compraría el producto y ahí queda. Pero ¿qué pasa si él acepta la cotización que le envía el vendedor? ¿No? Registra los artículos que va a comprar. Ahora, aquí hay una oportunidad de mejora bastante pronunciada. Y es cuando la siguiente tarea menciona que el cliente, al ser nuevo, debe ser registrado sus datos en el sistema, ¿no? Por el vendedor. Y cuando no lo es, envía la lista de productos y continúa con la verificación de existencias. Entonces, hasta ahí hay una segunda oportunidad de mejora. ¿Por qué? Yo no debería de esperar, ¿no? Analizando el proceso como tal, yo no debería esperar de que yo envíe la cotización o recién, en este caso, se tenga que enviar la cotización para poder registrar al cliente. El cliente, hoy por hoy, vivimos en un mundo, en un mercado donde que se apunta básicamente a la autogestión. Se preguntarán, ¿a qué me refiero con autogestión? Ustedes cuando solicitan, por ejemplo, un producto vía web, hay la posibilidad que a través de un aplicativo, a través de una página web o cualquier otra herramienta, yo misma como cliente pueda ver un catálogo, pueda ver el producto,
pueda conocer el precio, pueda registrar unos datos mínimos necesarios para poder continuar con mi relación directa con la empresa o el negocio, ¿sí? Eso se estila. Ya no es muy proactivo esperar de que se envíe de ida y vuelta cotizaciones o demás, salvo que sean ciertos procesos en volumetría bastante amplia por el tema, por ejemplo, de contrataciones con entidades y dependiendo de la escala de los productos, ¿sí? Pero para un artículo y la adquisición de productos en el negocio, por ejemplo, Falabella, Ripley o cualquier otra entidad o cualquier otra empresa que se dedique al comercio como tal, lo que hace es establecer una interfaz directa con el usuario, pero nuevamente autogestionable, en el que yo como cliente pueda escoger, pueda añadir a mi carrito de compras, pueda sumar cantidades fácilmente y pueda establecer un entorno directo y yo ser la partícipe para poder contratar un servicio o adquirir un determinado producto, ¿sí? Entonces, a esas facilidades en cuanto a una determinada necesidad del cliente es que surgen muchas variantes, entre ellos aplicativos, entre ellos herramientas tecnológicas que te permitan, ¿no?, dar facilidades. ¿Para qué? Para que se pueda adquirir un determinado producto. Pero detrás de eso, chicos, está el análisis de procesos, ¿no? Y lo que a nosotros nos va a permitir analizar como proceso es identificar todas las oportunidades de mejora. Para este enunciado, por ejemplo, ya estamos identificando a mano alzada dónde podríamos mejorar en ese sentido, ¿no? Bien, entonces, sigamos diagramando nuestro ASIS, nuestra situación actual. El jefe de la bodega lo que hace es verificar las existencias del inventario, atiende el pedido y aquí básicamente lo que hace es utilizamos lo que les había mencionado para la evaluación. Dicho sea de paso, porque realizamos también el repaso, es colocar el diamante o la condicional, ¿no? La compuerta como tal, o condicional. ¿A qué se refiere con condicional o compuerta? Compuerta para el entorno de Visay. Para BPMN, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que son básicamente o diamantes o rombos de decisión. ¿Cómo lo puedo diagramar? A través de una condicional simple, ¿no? O también puedo mostrarlo como marcador, de esta manera. No tengo ningún problema con ambos, significa lo mismo, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, también estas condicionales se pueden transformar en otro tipo de compuertas, los habíamos mencionado, paralelas, que significa cuando son actividades que se realizan casi simultáneamente, inclusiva, cuando se trata de establecer ambas situaciones, es sumatoria de una de otra, y la basada en eventos, que tiene que ver con escenarios que se puedan dar para tareas casi secuenciales. Y exclusiva es, ocurre una condición o la otra. Por eso se llama exclusiva. No es en el caso de inclusiva, ambas que se puedan dar. En el caso de compuerta paralela basada en eventos, igualito, ¿no? Como les había dicho en el mensaje anterior, es casi simultáneo. Se pueden hacer ambas cosas. Y la compuerta compleja, que usualmente se utiliza para fines prácticos de eh, cuando tiene que ver, por ejemplo, automatización de tareas, cuando tiene que ver la utilización de entornos y entidades, ¿no?, externas, ¿no? Se utiliza más esta compuerta compleja. Dicho sea este enunciado, aquí se pueden dar dos opciones. O que se encuentren disponibles todos los productos en el inventario, ¿no? Porque este señor, el jefe de bodega, es el que se encarga de realizar ese control, o que no los haya, ¿no? En el caso de que no esté disponible los productos, entonces informa, ¿no?, de que se realizará una gestión interna con los proveedores para que el cliente pueda, de acuerdo a ello, tomar una decisión, ¿no? Si va a aceptar, ¿no?, en este caso, el envío, o porque se está tratando de
una coordinación con el proveedor o si simplemente desiste, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en el segundo caso se encuentra disponible todos los productos, ¿no? Lo que se hace es facturar el pedido y aquí utilizamos el conector. El conector es esta opción que les había mencionado, el evento intermedio. Y aquí nos vamos al evento de enlace, ¿no? Que es un mecanismo para conectar dos secciones de proceso. Les había mencionado que para fines didácticos, para no extender demasiado las flechas de un extremo a otro, y entre ellas pueden haber otros elementos que puedan eh, impedir que la fácil visualización, se utilice el tema de conectores, ¿no? Entonces, aquí en los conectores hay dos tipos. Uno, el que lance el evento, y el segundo es el que recibe el evento. Como ustedes están viendo, factura el pedido. ¿A quién? Al cliente. Entonces, al lanzar, tiene que ir marcada la opción de lanzar o lanza el evento. Por eso es que observan esta opción marcada. Pero ¿qué pasaría si recibe el evento? Si recibe el evento, la desmarco. Doy clic nuevamente, derecho acá, lanza el evento, que es cuando obviamente sale de esta tarea. ¿De qué tarea, Miss? De facturar el pedido al cliente. Entonces, como está lanzando el evento, lo dejo en negrita. ¿Cómo lo coloco en negrita? Dando clic sobre lanza el evento. Aquí está en gris, significa que no está en negrita, significa de que no está lanzando. Pero como es en este caso, la tarea, la que está gatillando la próxima actividad, doy clic sobre esta opción para que se lance. Y a continuación coloco, puede ser un número, como les había mencionado en las dos clases anteriores, o puede ser un texto, ¿sí? Si yo le voy a colocar A, por ejemplo, B, C, cualquier letra, esta misma letra se tiene que duplicar en el evento de llegada, que es a donde está llegando esa tarea. Ok, si bien es cierto, yo ya comuniqué o yo facturé el pedido, entonces, cuando yo facturé el pedido, ¿qué pasa? El cliente lo que tiene que hacer es alistar el pago o pagar en concreto. Entonces, alista el pago y como este es el evento de llegada, le desmarco. Doy clic aquí y observo que no está marcado. De lo contrario, si fuera que lance el evento, vuelvo a marcar de esta manera, dándole clic sobre esta opción, que no es este caso, ¿no? Vamos a desmarcarlo nuevamente. ¿Y qué pasa? Llega a responsable de caja, porque responsable de caja, recordemos, es el que le pide que confirme cuál va a ser el tipo de pago, si va a ser en cheque, si va a ser en efectivo o lo que fuera. Pero como en el enunciado no me dice actividades diferenciadas por cada una de estas, es decir, no me dice, si yo pago, por ejemplo, ¿no? Si yo pago en efectivo, espero, es inmediatamente, espero la confirmación de la entrega del pedido, por poner un ejemplo. Para el pago de crédito, de tarjeta de crédito, de débito, espero 72 horas como regla de negocio que puede establecer la empresa. Como yo no observo ninguno de esos criterios, no tiene sentido que yo separe en tres opciones. ¿Qué hubiese pasado si en el enunciado me menciona específicamente actividades distintas para los tipos de formas de pago? Como les había explicado anteriormente, coloco una compuerta, ¿no? Hubiese colocado una compuerta aquí y coloco, por ejemplo, tipos de forma de pago. Y luego, con un arrastre de tarea, coloco, por ejemplo, esperar 72 horas, no sé, por poner un ejemplo.
la actualización de pago, ¿no? Esto, y ojo, lo coloco como con puerta externa exclusiva, esta opción. Y especifico que esto es para el caso de efectivo, pago efectivo. ¿Qué significa que hay un tipo diferenciado, no? No se olviden que siempre es en verbo, inicia en verbo. Luego, acá supongamos que me hubiera mencionado en el denunciado, valga la redundancia, por ejemplo, en los tipos, para efectivo se espera 72 horas y no sé, se solicita la aprobación de alguien más. Para la tarjeta de crédito se espera 48 horas y se verifica a través de cierta plataforma, no sé, pongo un ejemplo. Solo en esos casos yo utilizaría de esta forma este conector o en todo caso esta condicional exclusiva de eventos, ¿sí? Pero como no nos está diciendo ninguna diferencia, en este caso solamente nos está diciendo que le consulta cuál de los tipos de tres formas de pago puede establecer, no se ha colocado de esa manera. Y aquí coloco, por ejemplo, la tercera opción o el tercer escenario de pago con tarjeta de débito, ¿no? Tarjeta de débito. Si tuviera más escenarios diferenciados y con tareas específicas, sigo colocando esta compuerta de eventos exclusivos, ¿sí? Solo en esos casos. Pero como ese no es el caso, por eso es que solamente le estamos dejando en una condicional simple. ¿A qué me refiero con condicional simple? A través de la opción que les había mencionado. Pero como también, aparte de ello, no me menciona ninguna diferenciación, entonces simplemente estoy colocándolo como una tarea, consultar forma de pago y el cliente realiza el pago. Ustedes observarán que acá en la próxima tarea, que es generar orden de despacho, y como les había mencionado, hay tipos de tareas, ¿sí? Tarea simple, tarea usuario, tarea de servicio, tarea de recepción, tarea de envío, tarea script, tarea manual. Estas tareas son formas de poder graficar qué tipo de actividad voy a realizar. Por ejemplo, si yo me voy a una agencia bancaria y la señorita de ventanilla me dice, disculpe, ¿cuáles son sus datos? Voy a verificar en el sistema. ¿Con qué tipo de tarea colocaría la tarea del analista de banca? Como un tipo de tarea de usuario, ¿sí? Una tarea de usuario. ¿Por qué? Porque significa, voy a transformarla para que ustedes puedan ver, ¿no? Un hombrecito, ¿no? Hay un hombrecito, significa que hay una interfaz a través de alguien. Este alguien sería el cliente que va a realizar el pago, ¿no? Va a ingresar algún dato en alguna plataforma que permita el pago. Eso es asumiendo que es un pago electrónico a través de una página web, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de tarea que tiene que ver con interfaz. Hay un sistema de por medio y delante de ello hay una persona que ejecuta, ya sea ingresando data, ya sea realizando alguna actividad en el sistema. A eso se refiere con actividad de usuario. Pero como este no es el caso, podemos dejarlo simplemente como ninguno, ¿no? Y esto significa que es una tarea genérica. ¿Sí? Realiza el pago. Ahora, ¿por qué es importante colocar el tema del si es automático o es manual? Porque cuando nosotros propongamos, ¿no?, una alternativa de solución, es importante llevar a cabo qué tareas manuales se pueden automatizar, cuáles son las que se pueden mejorar. Entonces, ahí sí es importante identificar cuál es automático y cuál es de usuario o cuál es manual, ¿sí? ¿A qué me refiero? A estos tipos. Tarea de usuario,
tarea de servicio, que es la automática, o tarea script, que es para el tema de ejecuciones por motores de búsqueda, motores de procesos como tal, ¿no? Y demás. Tarea de envío tiene que ver con correos electrónicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo llego tarde en mi centro laboral? Realizo un marcado, ¿no? De mi ingreso y automáticamente se lanza una alerta automatizada indicando de que yo he llegado tarde. Ha pasado los minutos de tolerancia y ingreso. Hacer una herramienta automatizada para este fin de ejemplo, entonces, lo que llevaría a cabo es una tarea en el cual automáticamente se autogenera una notificación. ¿Para qué? Para que el área ejecutora o administradora de este proceso, que es de mi registro, control de asistencia, pueda identificar en qué momento llegué tarde, ¿no? Eso es para poner un ejemplo. Ahora, ¿y qué pasa? Me llega o le llega a la persona que encargada de realizar el control de ese proceso un correo electrónico. A eso se refiere. ¿Cómo lo diagramo? A través de este icono, tarea de envío, ¿no? Por ejemplo, acá, si esto fuera un correo electrónico, tarea de envío, ya va a aparecer un sobrecito. Esa es la forma de cómo se diagrama, para estar entendidos la diferenciación. Regresando al enunciado, observamos que el encargado de logística consulta si requiere transporte del producto, como bien dice en el enunciado, y aquí se pueden dar dos opciones. O que el cliente personalmente reciba el producto o que efectivamente se transporte a su domicilio el producto. Entonces, si es así, programa quién, estamos en el carril del encargado de logística, programar el envío del producto a domicilio y verifica la remisión del mismo. A continuación, aquí, una vez que ya se ha dado la revisión, la programación, hay un subproceso, o sea, debe haber otro flujo más en el que me indique cómo es que se da la entrega de este producto. Hay una firma digital, hay una firma física, recibe la boleta, es una boleta electrónica o es una boleta física. Todas esas tareas y pormenores, similar a este flujo, habrá otro flujo probablemente con el proceso relacionado al proceso de entrega de producto. Por eso es que se diagrama de esta manera. Y se preguntará, Miss, ¿cómo yo hago entonces? Ok, yo ya diagramé estas actividades y luego acá hay un subproceso, ¿no? Que es como una caja negra que va a llamar y o probablemente acá adentro van a haber más actividades similares a este flujo. Le doy clic derecho a este icono y me voy a editar su proceso. ¿Desea crear? Va a aparecer un recuadro. ¿Desea crear un nuevo subproceso para ese subproceso? Sí, claro. Pongo sí y automáticamente ese es el subproceso. Este subproceso ya lo estaría diagramando acá. ¿Qué es a modo de repaso? ¿Qué es lo primero que debo identificar y de qué debo de hacer? Primero, colocar el nombre de mi proceso, ¿no? Especificando a qué se referencia. En este caso, por ejemplo, es entrega de producto directamente al cliente. Probablemente acá habrá pormenores, detalles, tareas en las que voy a colocar ello. Coloco el nombre en mi pestaña para identificar el proceso. Aquí también coloco con doble clic el nombre del proceso. Y comienzo a diagramar. ¿Qué necesito? Mis lanes o actores o roles del proceso como tal, ¿sí? Los que estime necesario según se dé el proceso. Luego coloco mi inicio. Ya habíamos comentado con respecto al fin. No existe una regla específica que te diga que solamente debe de haber un fin, pero es lo que usualmente se trabaja para fines de entendimiento. Un solo inicio, un solo fin. Un conjunto de actividades que viaja
End-to-end van a encontrar en algunos textos. ¿Qué significa end-to-end? End-to-end se escribe de esta manera. Proceso viene de las siglas en inglés, ¿sí? Está en inglés. End-to-end. ¿Qué significa? Un proceso de inicio a fin. Significa que a través de ese proceso van a pasar por muchas áreas. Por ejemplo, nuestro enunciado pasa por el cliente, el responsable de caja, el responsable de logística, el responsable de ventas, que es el vendedor, el jefe de bodega. ¿Sí? Si se dan cuenta, son varias áreas en una determinada organización. Eso es el proceso. Significa de inicio a fin y que existe y es cross, atraviesa de manera matricial por muchas áreas. Miss, ¿es posible y es probable diagramar un proceso con solo un rol? Sí es posible. Sí es posible, siempre y cuando el control, seguimiento y actividades de ese proceso lo haga ese determinado rol. ¿Y qué era el rol? Dijimos que el rol es el responsable o dueño del proceso. Existen procesos que pueden tener solo un rol, como pueden tener varios roles. ¿Sí? Bien. Entonces regresamos al gráfico, seguimos diagramando y el vendedor identifica, ¿no? Si el cliente es nuevo o no, pero si se dan cuenta otra oportunidad de mejora. Yo no tengo que esperar a enviarle toda esta información, la cotización, para recién darme cuenta que el cliente acá, que si es nuevo o es antiguo, o ya ha tenido un producto con nosotros, o lo que fuera. Este debería de estar considerado desde el inicio, debería, ¿no? Se sugiere. Ahora, entonces, todas esas identificaciones que estamos realizando de oportunidades de mejora, ¿dónde las vamos a trabajar? Las trabajamos en el próximo flujo, ¿no? De diseño to be, que ahí van netamente mis oportunidades de mejora de todo el proceso. ¿Qué debería de ser? Debería ser un flujo ágil, mucho más pequeño. ¿Cómo me doy cuenta que un proceso no se está optimizando o no es el adecuado? Cuando gráficamente me doy cuenta que existe más de 2 o 3 condicionales, 3 diamantes o 3 compuertas. Ahí me doy cuenta que hay muchas cosas por analizar y efectivamente en lo que vamos mapeando encontramos 1, 2, 3 y 4. Es más, 5 compuertas, 5 condicionales. ¿Qué significa? Que probablemente hay actividades repetitivas o falta optimizar varias tareas. ¿Sí? Esa es una forma también de identificar o de diagnosticar que el proceso aún está por mejorar. ¿El proceso nunca va a dejar de mejorar? Muy buena respuesta. Nunca va a dejar de mejorar. Todo es mejorable. ¿Y gracias a qué, chicos? Eso lo habíamos comentado en el repaso anterior, previo a la evaluación. Es a través de los indicadores. Yo mido teniendo en consideración una data histórica. Por ejemplo, mis ventas en el último trimestre han incrementado o han disminuido. Primera pregunta. Segundo, ¿quién las hace? ¿Las hace un rol, varios roles? Cuarta pregunta. ¿Hay dependencias? ¿Existen riesgos en mis ventas? ¿Por qué las hago de esta manera? ¿Por qué solamente cuestionarme? Ese es un criterio importante de mejorar el proceso. Cuestionarme y reaprender. Las frases típicas que no ayudan para una mejora de proceso es, así lo hemos hecho hace tiempo, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. No, eso no ayuda. Lo que ayuda es cómo podemos mejorar,
¿Cuánto es la cifra específica? ¿De qué manera se está dando? ¿Es la manera más eficiente? ¿Cuántos recursos estamos utilizando? ¿Se puede optimizar? Ojo, que no estoy refiriéndome a que se trata solo de eliminar recursos por eliminar o disminuirlos por disminuir, ¿sí? Me refiero a siempre cuestionar si se puede realizar de mejor manera. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy realizándolo de mejor manera? Pues fácil, tengo un servicio de calidad, hay un valor agregado en lo que estoy generando. Por ejemplo, para este fin práctico, en la ferretería. ¿Los productos que estoy ofreciendo satisfacen la necesidad del cliente? Recuerden cuál era nuestra entrada y cuál era nuestra salida. Nuestra entrada era la solicitud o la necesidad de adquirir un producto de la ferretería, ¿sí? ¿Y cuál es el final? La salida, la entrega del producto. Pero un producto, un artículo, acorde a la expectativa, acorde a la necesidad. ¿Y cómo me doy cuenta de que estoy entregando correctamente eso? Justamente por si veo si hay algún punto por mejorar. Las tareas que estoy llevando a cabo en todo ese proceso son las adecuadas, son las correctas, o me está generando más gastos, más horas muertas, más tiempos de espera, más tiempos muertos, actividades repetitivas que no generan valor. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? Siéntase con toda la libertad, por favor, de hacerme alguna consulta o quizás alguna inquietud de su centro laboral para poder homologarlo a este punto de lo que estamos hablando, porque este es el punto de análisis de procesos. ¿O todo bien, todo claro hasta aquí? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Cuánto gusto. Igualmente, profesora. En el caso de el control de asistencia, Ujú. he observado actualmente que existe un control de asistencia en el cual el trabajador tiene que tomarse una foto y paralelamente está siendo monitoreado vía GPS, o sea, en dónde está. Ya, Eh, ahí se están haciendo varias tareas simultáneamente o una sola. ¿Cómo podríamos en todo caso indicarlo y graficarlo? Gracias por ya. su respuesta. Perfecto. Muy buena pregunta, Víctor. Claro, ¿cómo nos damos cuenta de que cuando tenemos ese tipo de dudas que son válidas, la forma más rápida de podernos ayudar es la siguiente? Para el ejemplo práctico que nos estabas mencionando, Víctor, primero es la toma de fotos y luego el seguimiento con el GPS, ¿correcto? La pregunta del millón es, ¿puedo dejar de hacer alguna de estas dos tareas o las dos son obligatorias? Si las dos son obligatorias, hasta el momento significaría que son paralelas. Puede realizar ambas. Si me dices, no, primero tengo que tomarme la foto y luego ese seguimiento del GPS es secuencial. Al ser secuencial, significa que sería inclusiva. O en todo caso, primero dibujo una tarea, que es la fotografía, fotografiarme o pasar control biométrico, le llaman otros. No sé si es con pupila o no sé si es con huella digital o no sé si es la foto propiamente dicha. Colocaría ahí, ¿no? Perdón, profesora, Realizar. disculpe, Sí, es como Víctor. el propio celular, es como hacen los bancos, Ah, ya, así. ya. O sea, Ya, con el propio celular, pero ese celular está siendo monitoreado vía GPS, de tal ya, manera claro. que el empleado, de tal Ujú, manera que la institución sepa que efectivamente está donde dice estar, claro, y en ese momento se está tomando la foto. ya, Gracias. perfecto. Entonces, en ese caso significaría que es secuencial, Víctor. Primero es la toma de foto y en este caso es el GPS. Porque de alguna otra manera, no podría ser paralelo,
en este caso, salvo que te digan no hay un orden establecido. Cuando no hay un orden establecido, entonces definitivamente no es secuencial, ¿no? Yo no podría graficar de esta manera, por ejemplo, así, las dos seguidas, no las podría graficar, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta con respecto a esta duda. Eh, eh, Obviamente eso va a estar en función, ¿qué es lo primero, verdad? Si es la toma de foto Exactamente, y en el orden. GPS o si son en simultáneo ambas, ¿verdad? Exactamente, así es. Si es simultáneamente, es paralela. Si es en el orden primero uno y luego lo otro, es secuencial. Entonces sí va como esta parte, así, una después de la otra. ¿Alguna otra duda, Víctor? ¿Todo bien? ¿O hay algún ejemplo más que nos quieras mencionar para ayudarte? Sí, está bien, gracias, profesora, muy amable. Gracias, Víctor. Bien, chicos, ¿alguna otra duda? Si no, para continuar con el diagrama ASIS. Bien, debo interpretar el silencio como que todo está bien y se está entendiendo. Entonces, vamos al ejemplo. Una vez que ya se realiza la realización del pago, dicho sea de paso, ¿no? Valga la redundancia, se realiza el pago, se genera la orden de despacho, ¿no? Esta ruedita significa que no significa de que el cliente va a generar la orden de despacho directamente, es indirectamente a través de una opción, como no explica en el enunciado, ¿no? Y no necesariamente todo te va a explicar en el enunciado. Hay cosas que están embebidas, se sobreentiende, ¿no? Entonces, automáticamente se genera por debajo. Cuando digo por debajo, significa de que hay una tarea automática, ¿sí? Que se realiza en el sistema, ¿no? En alguna herramienta, se genera una orden de despacho. Entonces, cuando se genera la orden de despacho, el encargado de logística consulta si requiere el transporte del producto o no. Si requiere el transporte de producto a domicilio, entonces programa el envío del producto de domicilio del cliente, se verifica la firma de remisión y se entrega el producto directamente, ¿no? En el caso de que no se requiera a domicilio, significa que se va a entregar directamente el producto al cliente. Entendería de que el cliente va físicamente, ¿no? Bien, entonces, ¿hay oportunidades de mejora de lo que estamos mapeando? Sí, efectivamente, hay oportunidades de mejora, ¿no? También hay que ver si las reglas de negocio permiten esa mejora. Eso es muy importante, chicos, de mencionarlo. Y también los recursos con los que cuenten, ¿no? Usualmente existe un término que se llama los quick wins. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los quick wins? Los quick wins son una definición clara que se refiere a las oportunidades de mejora a corto plazo con los mismos recursos para la optimización del proceso. ¿Qué significa? No necesito mucho presupuesto, no necesito demasiados recursos, y cuando digo demasiados, es que se puede cuantificar, ¿no? De los recursos disponibles con los que yo tengo a la mano, puedo proponer una alternativa de solución. A eso se refiere Quick Wins. Son medidas rápidas para poder optimizar o mejorar el proceso. Lo que no ocurre, por ejemplo, en las alternativas de solución de mediano a largo plazo, ¿no? O largo aliento, le llaman otros. En esos casos significa de que se necesita un presupuesto mayor, hay más recursos, muy aparte de los recursos disponibles, se necesita aumentar más recursos. Cuando digo recursos, nos referimos de primera mano a los especialistas, mano de obra directa, ¿no? Indirecta, y también lo importante son los recursos tecnológicos, la metodología, quizás de pronto alguien que venga a capacitar al área, ¿no? De repente alguien que pueda llevar a cabo la contratación de un personal externo que realice actividades, ¿no? Propiamente dichas específicas, pero a través de un control
de un personal actual. Usualmente así funcionan muchos conceptos de servicio de terceros, por ejemplo, ¿no? Cuando una empresa terceriza otro servicio específico, es simplemente para que se controle y se realice seguimiento como tal, pero ya las tareas directamente las realiza una entidad externa, ¿no? Eso es un poco alguna lógica por la que algunos orientan. Todo depende de un análisis previo, no se trata de tercerizar por tercerizar. No sé si soy clara hacia este punto, y a eso me refiero. Entonces, esto es con respecto al diagrama hoy por hoy, la situación actual. ¿Qué significa la situación actual? Significa el ASIS. Así se escribe, ASIS. Análisis as is. Está en inglés, esto es. ¿Qué significa esto es? Es la situación actual, ¿no? Y la situación actual es la fotografía tal como en este momento se desempeña y se ejecuta el proceso, sin quitar los errores, sin minimizarlos ni maximizarlos, ¿correcto? Es lo más real posible, porque en base a esta fotografía, que ya la acabo de tomar, que es la que ya hemos diagramado acá en Visagi, lo mismo, en base a esta foto, yo congelo esta imagen para poder echarme a analizar toda esta secuencia de datos, porque estos flujos, estas tareas, y ahí comienzo a investigar. ¿Por qué digo investigar? Porque como análisis de proceso, no solamente puedo dejarme llevar de lo que el usuario me dice, ¿no? O a nivel de vista a través de herramientas como medición de tiempo. No es lo único, chicos. No solamente me voy a dejar llevar por lo que me dice el usuario en un levantamiento de información, o por un enunciado, o porque alguien me mencionó, ¿no? Simplemente yo tengo que investigar, corroborar, analizar según datos. Por eso es importante la información histórica. Regresamos al ejemplo de ventas, ¿no? Contar con una data de los últimos 3 meses. Algunos hablan de años, otros de semestre, otros de trimestre. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ayudarme de la tendencia de cómo ha ido incrementando, cómo ha ido disminuyendo, cómo se estabilizó mis ventas. Esa información es importante. Recordemos que para mejorar un proceso debemos de tener el criterio básico de conocer nuestro proceso de inicio a fin. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy el encargado, por ejemplo, de analizar las ventas de mi empresa, yo debería tener claramente el conocimiento necesario para poder identificar en qué meses del año yo vendo más, en qué meses del año yo vendo menos y a qué se debe la causa raíz de por qué esas ventas incrementan o disminuyen. Si yo no conozco esa causa raíz, lamentablemente no voy a poder mejorar el proceso. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo que investigar, tengo que conocer. Me dice que el cliente me solicita una cotización. ¿A través de qué lo hace? ¿A través de un correo? ¿Cómo es ese correo? ¿Yo le doy una plantilla para que elabore ese correo? ¿O es que el cliente me pide a secas y yo le respondo correctamente ese correo con la cotización adecuada? Es analizar todos los pasos que me llevan a ejecutar el proceso para mejorarlos, ¿sí? Es analizar punto a punto cada una de esas tareas. Pues bien, como ya tengo esta tarea, comienzo a observar, esto es como si fuera, chicos, una radiografía, ¿sí? Cuando ustedes van a un médico, homologando un poco la esencia del mensaje, es el siguiente al que quería llegar. Cuando ustedes, por ejemplo, van a un médico con un malestar, pueden tener múltiples síntomas, ¿sí? Pero el especialista lo que les va a pedir claramente son
una serie de análisis, una serie de imágenes, ecografías o lo que fuera, para que pueda identificar y en base a eso pueda realizar un diagnóstico. De igual manera, ustedes chicos justamente se van a basar en el uso de esta herramienta, Visay o cualquier otra, Camunda, Bonitasoft, Aris, IBM Blues Life, distintas herramientas que hay en el mercado. ¿Para qué? Para tomar una foto y en base a eso comenzar a analizar si lo que se está haciendo genera valor añadido o no. Esa es la finalidad. Y se preguntarán algunos, pero eso también yo lo puedo hacer sin elaborar el flujograma. Probablemente, ¿sí? Pero ¿eso qué implicaría? Riesgos. ¿Y por qué riesgos? Porque no tengo mapeado la información del proceso de inicio a fin. No sé quiénes intervienen, no sé cómo lo hacen. El detalle de lo granular es donde que yo identifico las oportunidades de mejora. ¿En qué sistema lo hago? ¿Está bien el sistema? ¿Es muy pesado el sistema? ¿O lo hago manualmente? Espero que el señor Rojas de Contabilidad termine de leer todo el expediente para que el señor López de Finanzas pueda firmar. ¿Cuántos días transcurrió en ese periodo? ¿7 días? ¿15 días? ¿20 días? Más los otros roles que intervienen en el proceso. ¿Cuánto tiempo me está tomando a mí cerrar un proceso? ¿Es el adecuado? ¿O es que el cliente ya se está quejando hasta ese momento? Todas esas cosas las voy a identificar en mi flujo. Por eso es que el flujo tiene que ser lo más real posible. ¿Sí? Lo más real posible. Entonces, lo mismo nosotros vamos a hacer como el médico, con la ecografía, con el resultado del hemograma y todas las pruebas que nos pidan. Nosotros, a través de nuestro flujo, vamos a poder diagnosticar e identificar la oportunidad de mejora. Por eso es la importancia de utilizar la notación BPMN en base a cualquier software que esté a su disposición, no solamente Visay, sino que Visay se utiliza porque es más ligero, pesa poco, ya lo vimos en instalación, pesa muy poco, es práctico para descargarlo, no requiere muchos recursos, ¿no? Etcétera. Entonces, ya tengo la fotografía de mi situación actual. Vamos a graficar ahora nuestro to be. Entonces, en nuestro to be, aquí está. Me avisan, por favor, si en algún momento se perdió la ampliación de la pantalla. No vaya a ser que ocurra como en la clase anterior que desactivaba la opción de compartir pantalla. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, bien. Entonces, vamos a explicar. Ya nosotros hemos identificado nuestros cuellos de botella o lo que se puede mejorar o lo que se puede optimizar. Dicho sea de paso, igual diagramamos, colocamos nuestra identificación a nuestro proceso, el nombre, colocamos los roles, ¿no?, involucrados, y en este caso nuestro inicio, y eso es importante, estaba arriba. Iniciaba con el cliente, ¿no? Él tenía la necesidad de la compra y a través de eso gatillaba para el proceso de venta. Pero ¿qué tal si vemos la manera de que para que el cliente no me esté solicitando la cotización, ya se tenga una fuente donde que él pueda visualizar solamente los productos disponibles? Porque yo no voy a esperar hasta este punto a consultar si se encuentran disponibles todos los productos. Mire cuántas tareas hemos pasado para llegar recién a ese punto de control. Entonces, por eso es que hemos diseñado. El inicio puede estar en cualquier parte, chicos, ¿ah? No necesariamente tiene que estar acá arriba, o el fin no necesariamente tiene que estar al final del proceso. Por si acaso lo digo para conocimiento.
Pero como felizmente Visaye maneja colores, es mucho más rápido identificarlo. Y ustedes se preguntarán, pero Miss, ¿por qué lo he colocado ahí abajo al inicio? Muy fácil, chicos. Porque yo como cliente no me sería agradable ver un catálogo. Ustedes han entrado a la página, por ejemplo, de Topitop, ¿no? O a la página de Incafarma, ahí está, ¿no? Son páginas que manejan sus productos. Usualmente le ponen una etiqueta de disponible o si no, agotado, también dice. Pero a mí como cliente, ¿me ayuda a saber que está agotado? No me ayuda. Al contrario, me crea desgaste en ver un producto que está agotado, que no lo puedo disponer, que no lo puedo pedir, ¿correcto? Lo que a mí sí me resuena o me causa mayor utilidad es saber los productos o que me muestre el catálogo de los productos que están disponibles. Y ya no me detengo en mirar los que no están disponibles o los que están agotados, ¿no? Para fines prácticos. Entonces, lo mismo se está respetando aquí. Ese señor jefe de bodega debería verificar la existencia de los inventarios. Y hoy por hoy lo hace, porque sí lo vimos en el diagrama actual, en el diagrama SIS, ¿sí? Sí lo hace, lo verifica, verificar existencias, pero lo hace muy después de lo que ya envió la cotización, pidió la cotización, registró al cliente. Después de todo eso, recién me doy cuenta con que, uy, sí existe o no existe en el inventario, muy tarde. Por eso es que debería de gatillar desde el inicio. Materiales o productos disponibles, ok. A través de esos productos disponibles se llegan a mostrar en un catálogo y están a la espera de estos productos disponibles que el cliente pueda tener la necesidad de comprarlos. Hay un temporizador y esto me indica básicamente de que ya los elementos, al estar disponibles, yo como cliente, en cualquier momento que necesite algún artículo, voy, ingreso, y aquí como cautivo a ese cliente. Para una consulta, mínimamente le voy a pedir unos datos que se registren, muy básicos, claro está, porque no es que me voy a colocar domicilio, eh, por ejemplo, gustos y preferencias, no, gustos y preferencias, no. O sea, mínimamente mis datos, nombres, apellidos, dónde me ubico para el tema de poder entregarle el producto determinado que solicita. Me es importante su ubicación, ¿no? Referencial. No es que me mande la dirección tal cual, todavía, ¿no? Porque no se ha efectuado ni siquiera el pago. Simplemente voy a ofrecer, estoy cotizando, estoy colocando en mi catálogo para entendimiento del cliente, ¿sí? Pero ya mínimamente tengo conocimiento de quién está visitando mi página, dónde está ubicado. Esos datos sí son importantes como negocio. Entonces, a eso yo me refiero. Se registran los datos del cliente, consultan los precios. Acá debería haber unos campos obligatorios, de tal manera que si no me completa esa información que yo necesito por el lado del cliente, de quién va a solicitar mis productos, ¿no? Fácilmente se puedan identificar en la página web, aplicativo o cualquier herramienta tecnológica. Ok, aquí me registré, ¿ya? Luego consulto los productos, los precios en un catálogo, ¿no? Puede ser un catálogo digital o un formulario de compra de productos, ¿no? Solicito tal producto y todo lo demás. Incluir en el carrito de compras, coloco en el carrito de compras. ¿Por qué? Porque ya más o menos en el carrito de compras mantienen una calculadora simple y ya puedo saber qué productos van sumando en qué precio y todo lo demás. Entonces ya estoy mejorando el proceso, ¿correcto? Yo no estoy esperando hasta el final, hasta que se registre, hasta que ingrese y todo lo demás, a que se puede establecer el tema de los recursos disponibles o de los productos disponibles en stock. No voy a esperar a que el cliente me llene todo el formulario, me solicite, le envíe yo la cotización para que recién al final le diga, no, no hay este producto, ¿no? No debería de pasar eso, no genera valor. Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Entonces,
Una vez que ya yo he colocado mis datos como cliente, también lo que hago es incluir en el cambio la compra de los artículos. ¿Qué significa esto? Hasta el momento, ¿no? Ya incluir en el carrito de compras, llega el vendedor recibe una notificación, ya sea por, al momento de dar clic y de colocar los productos en el carrito de compras, debería del sistema o la página web o el aplicativo enviarle una notificación al vendedor, ¿no? Sobre la solicitud de cotización. Como yo ofrezco mi producto, cuando existe una probabilidad bastante alta de que el que me solicite la cotización vaya a adquirir mi producto, ¿no? Por ventas se conoce esos términos, ya lo sabemos, no necesitamos definirlos. Lo que sí tenemos que definir bastante en este caso es de que una vez de que ya se haya registrado, haya generado su solicitud de cotización, se le envía la cotización, porque esto lo hace el vendedor según el enunciado, envía la cotización, ¿no? De los artículos que le ha pedido el cliente, y luego de esto el cliente tomará una decisión. Esa decisión tiene que ver con que si acepta o no lo que le han cotizado como producto, como precio. Ok, si acepta, entonces da clic en la opción generar orden de compra, ¿correcto? Entonces generan una orden de compra y en el caso de que no esté de acuerdo con la cotización o con los montos de la cotización, entonces se pone fin. No se escucha, profesora. ¿Ahora sí se me escucha? Qué Ahora extraño. sí. Ya, gracias. Entonces, les estaba comentando, voy a volver a repetir lo que les estaba diciendo, ¿sí? Cuando yo ya tengo ya en claro de que ya se envió la cotización de manera automática, ya llega la notificación al vendedor, entonces el vendedor lo que hace es básicamente recibir la confirmación de que ya va a comprar ese determinado producto el cliente. Y nuevamente, a ver, se ve muy chiquito acá, les amplío. Acá lo que hacen es recibir la confirmación y genera una solicitud de venta de producto. Si reconocen esta tarea, ¿verdad, chicos? Les acababa de explicar, de un hombrecito. Significa que es una tarea de servicio. O perdón, es una tarea de... No, acá está desmarcado. Es una tarea de usuario, ¿sí? Está desmarcado porque obviamente ya está marcado en esta opción, por eso no les va a aparecer. Pero es una tarea de usuario. ¿Qué significa? Hay una interrelación con la interfaz, con un sistema en específico, que en este caso tiene que ver con la cotización, porque están consultando en el sistema. Entonces, luego de ello, lo que pasa a hacer el vendedor es confirmar, ¿no? Si efectivamente ya pagó o no pagó el cliente. Entonces, el cliente, ahí está el pago, ¿no? Le deposita, en este caso, el monto por el producto o artículo, ¿no? Y en este caso, bueno, lamentablemente en los últimos días se ha tenido que realizar esta forma de pago, que era cualquiera de los tres puntos. ¿Se recuerdan si era efectivo, si era tarjeta de crédito o si era cheque? Entonces, una vez que se realiza el pago, ¿no? Llega ya la tarea del jefe de bodega, que en este caso es factura el pedido, ¿no? Según el enunciado, claro está, entrega la fecha, ¿no? Entrega la factura, perdón, y una vez que entrega esta factura, automáticamente pasa a generarse la orden de despacho.
La orden de despacho permite de que en este caso el encargado de logística consulte, ¿no? Si requiere transporte de ese producto o no. Y así es como estaría quedando hasta este punto el flujograma. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, chicos? Bien. Entonces, como les estaba diciendo, aquí utilizamos un subproceso que viene a ser entrega de producto, ¿no? Ya entrega el producto, obviamente ya corresponde a un flujo distinto, ¿no? Y esas serían las oportunidades de mejora. Primero, automatiza a través de herramientas, de aplicativos, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo cada una de las solicitudes. Primero, si requiere una cotización, automáticamente se genera la notificación con una revisión bastante mínima por parte del vendedor, porque él es el que le tiene que consultar directamente al cliente estas pautas. Luego llega a otras instancias, como era el encargado en este caso, de bodega, ¿no? Para continuar con el proceso, ¿no? Y eso era básicamente, también se agregó la oportunidad de mejora esta, de que el control debe ser realizado periódicamente. No nos han confirmado todavía si se lleva a cabo de manera actual, pero en el caso de que no tenga, tiene que ser por medio, ¿no? De las actividades principales, las rutas críticas que se van a establecer. Para fines prácticos es el control de seguimiento, ¿no? De existencias en el inventario, para este fin, para este objetivo. ¿Ya? Entonces, esas son las oportunidades de mejora que estamos mapeando y esas vendrían a ser nuestro diagrama to be. ¿Alguna otra duda o consulta hasta aquí? Porque esos serían los dos tipos de ejemplos prácticos a la fecha. Creo que se volvió a entrecortar la voz, o sí me escucharon lo último, chicos. Chicos, ¿todo bien? ¿O no se me escuchó hasta cierto punto? Sí se le escucha, profesor. Ok, perfecto. Gracias, Víctor. Ya, entonces, eso es con respecto al tema de la diagramación. Estamos utilizando qué elementos. A ver, para el ASIS, estamos utilizando evento de inicio, evento fin, tareas, tareas simples, ¿no? Que no tienen ningún dibujito, ningún icono en la parte superior. También estamos utilizando tareas automáticas, ¿no? Como lo habíamos visto posteriormente, condicionales o compuertas, ¿no? En este caso, compuertas simples. Estas compuertas simples pueden ser transformadas con un clic derecho a como marcadores también, ¿sí? Es lo mismo, no se confundan. Si en algún momento se les pasó, también es bueno referir de esa manera, ¿no? Los eventos de mostrador-marcador significa que son como que condicionales simples, o sea, que no requieren mayor detalle en poder identificarlos de manera a modo de evento exclusivo o como evento inclusivo. Bien, entonces, ¿qué también hemos utilizado? Hemos utilizado conectores, ¿no? Hemos empleado el lanzador de conectores o de eventos, como le llaman, y el evento de llegada, ¿sí? También se ha podido visualizar el tema de subprocesos, cuándo utilizarlos, cuando obviamente ya es muy extenso, no puede ser considerado en esta misma hoja para fines prácticos.
Bien, entonces, ya hemos explicado esta parte del ASIS. Vamos con los elementos del to be. En el to be hemos utilizado igual evento de entrada, ¿no? Evento de inicio, tareas, tareas automáticas, tareas de usuario, tareas automáticas las que tienen el icono de rueditas, tareas de usuario que hay un hombrecito acá, un individuo que aquí, como pueden observar, que lo único que hace es identificar de que hay una interfaz de por medio, por eso se llama de usuario. ¿Sí? ¿Qué otro elemento más hemos utilizado aquí? ¿Pudimos haber utilizado la compuerta paralela para marcar los tres escenarios? Sí, se puede utilizar, pero como en el enunciado no había una diferenciación de los tres escenarios, entonces no se ha colocado. ¿Sí? Y para dejarlo en vacío, pues como que no hay forma de poderlo dejar de esa manera, porque no hay una especificación propiamente dicha según el enunciado. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda o consulta. ¿Qué tal su evaluación, chicos? ¿Alguna duda con respecto a la evaluación que tuvieron? Las preguntas eran prácticas y la evaluación se dio en base a nuestros avances anteriores. ¿Todo bien con ello o alguna duda? Este es el momento de poderles ayudar en el caso de que haya quedado algún pase al tema de dudas o consultas. ¿Lograron instalar correctamente o no lo han hecho? ¿Pretenden ayudarse más adelante del manual? ¿Cómo les fue? Ingeniera, por motivos que todavía todos no han dado su examen, no podemos darle las respuestas, pero puede darle una generalidad, ¿no? De cómo han sido Claro, las claro. La respuestas. idea un poquito era establecer si había alguna duda con respecto a alguna definición o podemos retornar y abrir el Visagi si tienen alguna duda con respecto a la instalación, porque sí es prioritario que puedan practicar, ¿no? Realizar este modelamiento, estos gráficos, los eventos y si tienen alguna duda con respecto a este punto. ¿Todo bien hasta ese punto entonces? Christopher, Víctor, Cristel, ¿pudieron instalar el Visagi? ¿Hay alguna duda con respecto a la instalación al software como tal? Bien, perfecto, nos dicen que se han instalado correctamente, ¿no? Eso sería en tema de la visualización y sobre todo la diagramación. ¿Hay alguna consulta con respecto al tema del análisis? Porque sí es importante. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido conocimiento de los dos tipos distintos de elaborar el análisis ASIS versus el análisis 2B? ¿O hay alguna duda con respecto a eso para poder aclarar con más ejemplos si hubiera alguna duda, chicos? ¿Podría poner un ejemplo para diferenciarlos, profesora? Gracias. Ya, perfecto. Por ejemplo, en el caso práctico, cuando ustedes eh, tengan que analizar, por ejemplo, el ASIS viene a ser la situación actual, ¿correcto? Si, por ejemplo, hay algún problema con respecto al área de finanzas, con respecto a la elaboración la elaboración de un periodo, de un periodo de análisis, de un reporte de finanzas, por ejemplo, o en el área de contabilidad que produce cierto tipo de reportes o documentos, ¿no? Contables porque tienen que ellos reportar a entidades como la SUNAT y todo lo demás. Entonces, los cierres se realizan usualmente a fin de mes. Y de pronto les comenta el área de contabilidad de que no reciben la información necesaria por parte de, no sé, del tema
pagos, ¿no? Haberes y demás otros tipos de transacciones que se vayan a efectuar. Entonces, cuando nosotros analicemos la situación actual, hay que tener bastante cuidado en las versiones. Una cosa es la percepción del usuario como tal, que eso se puede realizar a través de relevamiento con el usuario propiamente dicho, y otra cosa también es poder analizar la otra parte. Cuando menciona la otra parte, significa nuevamente, primero, poder identificar mi proceso de contabilidad tiene que ver con algún otro rol involucrado, quienes intervienen para la elaboración de este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la elaboración de reportes contables. Solamente lo hace las áreas usuarias, cómo es con el tema de, por ejemplo, de los proveedores. Entonces, yo, al momento de diagramar mi situación actual, tendría que colocar aquí, ¿no? El área de contabilidad, el responsable de contabilidad, el responsable de finanzas, el responsable, no sé, de gestión de pagos, ¿no? El responsable, cualquier otro tipo de involucrado en el proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna otra manera, a veces el usuario no te dice toda la historia de cómo ocurre el proceso. Entonces, nosotros al analizar un proceso debemos de ver distintas aristas, no solamente el tema de quién hace o ejecuta las tareas como tal. Y justamente a eso nos referíamos en la clase pasada cuando nosotros identificamos cuáles son las entradas y salidas para nuestro proceso. Si, por ejemplo, el área de contabilidad te dice, yo no puedo elaborar mis reportes contables a fin de mes, no puedo presentarlos de mejor manera anticipadamente al área de SUNAT. ¿Por qué? Porque los proveedores, por ejemplo, me envían tarde el tema de sus solicitudes de pago, fuera de fecha, fuera de cronograma. Entonces, yo necesito cotejar la información que me está diciendo el rol de contabilidad con el mismo dueño del proceso de gestión de pago de proveedores. A lo que yo voy es que si mi diagrama no está correctamente plasmado, cuando yo proponga una situación de mejora que se va a realizar en el 2B, entonces muy poco se va a poder identificar cuáles van a ser los cuellos de botella o desperdicios del proceso o problemas que podría yo identificar y mejorarlos. Chicos, a todo esto, ¿queda claro cuando menciono el tema de cuellos de botella, desperdicios del proceso, actividades repetitivas? ¿O necesitarían que les especifique mejor? ¿Ya lo han escuchado anteriormente estos términos? ¿Se familiarizan con eso o necesitan algún apoyo en ese sentido? Está claro, profesora. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, a eso yo me refiero con que debemos de tener claro, ¿no? ¿Cuáles son los roles involucrados en el proceso? No solamente me voy a limitar a colocar al responsable de contabilidad, de finanzas, sino también, ¿se recuerdan que en algún momento nosotros hemos conversado de los elementos del proceso? Pues bien, siempre debo de tener a modo de ejercicio claro para diagramar. ¿Por qué? Porque incluso para yo proponer una alternativa de solución, que eso se hace en el 2B del mismo proceso, pero con las mejoras, voy a proponer específicamente formularios que quizás no se dan actualmente, ¿no? Por eso es que yo diseño, el término es diseñar la propuesta de mejora. No es lo mismo que simplemente modelar la situación actual. Esta es mi foto actual, ok, aquí yo incluso donde yo identifico mis problemas, ¿no? O oportunidades de mejora, las puedo colocar de otro color, ¿no? Cambiar el color, por ejemplo, las pongo en verde, significa que aquí he detectado el problema, ¿no? O sea, yo realizo toda esta cantidad de tareas, por ejemplo, para el caso del enunciado, para recién aquí en este punto realizar una verificación de si el producto existe o no. Entonces, eso es lo que tengo que mejorar.
Y esto es lo que yo voy a plasmar en el to be. Por eso es que yo inicio con ese control. Yo no tengo que esperar a mitad de camino para recién enterarme si el producto está o no disponible. Eso es totalmente importantísimo, ¿sí? Entonces, por eso es que yo inicio, porque este control sí o sí tiene que estar previamente, porque a través de de esta existencia de productos o de artículos como tal, va a gatillar a que primero el cliente esté correctamente informado, porque en el catálogo se va a mostrar todos los elementos existentes para la compra, ¿no? De tal manera que el cliente lo único que va a hacer es generar su solicitud automáticamente a través de un aplicativo, por poner un ejemplo, claro está, ¿no? Ahora, que quede claro sobre nuestra mesa de trabajo que no necesariamente se trata de implementar páginas web, no necesariamente se puede implementar apps o aplicaciones en el celular que te ayuden a dinamizar esas tareas. Lo que es importante es primero diseñar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y si esta persona va a estar preparada para hacerlo, ¿no? Y obviamente diseñar de la mejor manera posible si esta página web va a ser práctica para un uso del cliente, ¿no? Que no sea repetitiva, que no sea engorrosa, que no sea muy cargada de información, que no sea muy restrictiva, que no se necesite, por ejemplo, ¿no? Ahí viene el análisis de los recursos que intervienen. Necesito un celular de última generación, súper inteligente para poder descargar esta aplicación, porque de lo contrario, muy pocos van a entrar a través del aplicativo de celular para solicitarme un producto, ¿no? Entonces, yo, al realizar el análisis del proceso, justamente tengo que analizar todos los elementos. ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Y de qué forma? No sé si hay alguna dudas de este punto, sino para responder las preguntas que nos puedan dar. Yo consideraría de que podemos abrir en este momento un paréntesis para poder absolver todas sus consultas con respecto a su centro laboral o si alguno de ustedes tiene alguna idea de emprendimiento, de negocio, poder explicarles o ver la manera de cómo podemos adaptar el enfoque de procesos como ayuda para ustedes, ¿sí? Para poderlos ayudar en este camino. O si tuvieran alguna duda con respecto a la herramienta como tal, ese es el momento preciso para poderlo hacer. Si quedó algo inconcluso al momento de la explicación de la herramienta como tal, del Visagi. Estamos prestos, chicos. Christopher, Víctor, Cristel. Y si no, yo creo que esa ya sería la explicación con respecto al análisis ASIS versus el to be y a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. ¿Sí? No sé, Erwin, si no hay ninguna duda o consulta, si nos quieres ahondar en algún tema o en alguna pauta para poderte escuchar también. No, creo que no. Nos disponemos a la duda de los alumnos y en caso ya no tienen ninguna duda, Ujú. puede ya cerrar la clase con una pequeña, breve y súper pequeño repaso de todo el curso y también, obviamente, unas palabras de recomendación para la certificación, ¿no? Porque es importante y cuáles Claro. son los beneficios, ¿no? Exacto. En este caso, con respecto a las pautas de las definiciones previas que habíamos mencionado, ¿no? Importante es llevar a cabo eh, una serie de definiciones, ¿no? Que son importantes, que les había mencionado anteriormente, porque estos criterios nos van a ayudar a nosotros. Cuando digo nosotros es no solamente, como les había mencionado, ¿no? Si solamente se puede modelar efecto, procesos
estratégicos o procesos llevados a cabo a la empresa como tal, sino también en nuestro día a día, ¿no? Porque de alguna otra manera lo que nos permite el tema de esta herramienta es poder fotografiar la situación actual, proponer una alternativa de solución y por qué nos vemos obligados al entendimiento de estas herramientas. Porque de alguna otra manera queremos generar valor añadido en lo que hacemos, ya sea como participantes de un determinado proceso o ya sea como proponer a nivel de especialistas en el rubro que nos desempeñemos, ¿no? Ya sea en el rubro de salud, en el rubro de ingeniería, en el rubro de si es del Estado o si es del sector privado. Estas herramientas lo que hacen es ayudar a que la empresa, la organización, sea más competente. Eso es uno. Segundo, es de que esté a la vanguardia de los cambios, ¿correcto? Y que también esté preparado para cualquier tipo de contingencia. Fines prácticos. Si una empresa no conoce o no mejora sus procesos, no los cuantifica, no los mide, eh, definitivamente en el periodo del tiempo y con la demanda de la necesidad de muchas necesidades creadas, ¿no? Por distintos clientes, entonces no vamos a estar a la par de poder mejorar, ni menos aún hacer más rentable nuestro negocio, nuestro giro de negocio o nuestra participación en una determinada organización, ¿no? Y segundo, es que nosotros, desde el lado donde estemos participando como colaboradores, tenemos que ser agentes directos al cambio, ¿no? Y eso significa proponer alternativas de solución para que nosotros podamos encontrar a través de nuestras funciones un ejercicio dinámico de poder proponer, ¿no? Alternativas de solución, no solamente en base a un presupuesto amplio, sino con los recursos disponibles a través de los quick wins, ¿no? Que les había mencionado, que son las alternativas propiamente dichas y las más posibles de poder adaptarse, de poder eh, sumarse en esfuerzos. No necesariamente se necesita un presupuesto eh, extraordinario para poder proponer una alternativa de solución, ¿no? Y siempre el enfoque de proceso como tal, ¿no? Como recomendación, lo que hace también es motivar un clima laboral adecuado en el que se dé un trabajo en equipo, porque si ustedes se dan cuenta, solo un dueño de proceso no va a poder mejorar transversalmente todos los procedimientos de una organización, ¿no? Se necesita contagiar, involucrar a las personas, a los interesados, motivar en el tema de conocimiento, y eso que implica que nosotros estemos adquiriendo siempre conocimientos, como por ejemplo gestión de procesos y estar certificados, ¿no? Porque siempre es un plus, no solamente tener conocimientos, sino también tener el perfil adecuado, y el perfil adecuado amerita que estemos certificados, ¿no? Existen muchas fuentes de información en la red, ¿no? En Internet, pero depende de nosotros buscar la información fidedigna para poder utilizarlas como un instrumento y una herramienta adecuada, ¿no? El certificado lo que hace es, si bien es cierto, plasmar que hemos llevado un conocimiento, pero en el día a día, ¿no? De manera paulatina, nosotros podemos llevar a cabo a través de distintas herramientas las oportunidades de mejora, y eso nos va a permitir a nosotros poder colaborar desde una organización, como también poder avisorar, ¿no? Nuestros emprendimientos propios y personales, ¿no? Para cualquier giro de negocio, de cualquier rubro, ya sea el tema de no solamente de las empresas transnacionales, apuntan al tema de gestión de procesos, porque las empresas necesitan también estar certificadas en varios frentes, ¿no? Por ejemplo,
¿Cómo nacieron varias empresas o emprendimientos? En base a ser competentes. Y eso significa responder a requisitos que el mercado te da, que te solicita. Y a eso nos referimos con el tema primero de certificación y segundo con el tema del involucramiento de tecnologías, ¿no? Hace muchos años atrás, gestión por procesos solamente se utilizaba para el tema de industria. No se visoraba tanto el tema de servicios. Hoy por hoy ya es un hecho de que una empresa de servicios tiene que estar certificada, por ejemplo, en BPMN, también en las ISOs, en la ISO 20000, que tiene que ver con proveedores, en la ISO 9001, que corresponde a también factores prioritarios. Entonces, el cielo es el límite, chicos. Siempre es bienvenido el conocimiento pleno de varias aristas, de varias herramientas, porque eso nos ayuda en nuestro día a día, ¿no? Ahora, es importante las pautas de las definiciones que van de la mano con la parte práctica y a nivel de software, ¿no? En este caso hemos visto la herramienta de BPMN, también hemos podido identificar, ¿no? Varios posibles errores que se puedan dar, igual con la práctica también, por eso es importante llevarles la premisa de que traten de instalarle la herramienta, ¿no? No requiere muchos recursos para que puedan ustedes también practicar, ¿no? Y espero de que el curso haya sido completamente en base a las expectativas. Considero que están preparados para poder elaborar su propio diagrama de flujo, conociendo los valores, el valor añadido que se da, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna otra duda o consulta. Por mi parte, esos serían los puntos a tratar. Excelente. Excelente. Estoy un poquito mal de la garganta. El clima me está chocando un poco, pero ya estoy aquí de vuelta. Muy bien. Entonces damos por clausurado nuestro curso de gestión y modelamiento de procesos en Visari, ¿ok? Muchísimas gracias, estimada ingeniera Elizabeth. Ha sido un gusto acompañarla. Espero que podamos trabajar nuevamente en un inicio de curso. Luego voy a ya cerrar la grabación y ya no me quedo con los participantes para explicar